Imagina que tú vives en una casa antigua, pero el problema es que tiene una deuda hipotecaria muy grande que no puedes pagar. Cada mes pagas exclusivamente los intereses y la deuda pues sigue exactamente igual. Nunca se reduce la deuda principal. Vives ahí con alivio, un alivio temporal, un mes más, un mes más voy a estar aquí, pero la carga constante de la deuda sigue ahí. Así eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Un pago temporal que cubría el pecado, pero no lo borraba. La deuda principal siempre seguía. Ahora imagina que llega alguien, no con un pago mensual, sino con todo el efectivo y paga toda la deuda. Y te da el título de propiedad a tu nombre, libre de todo gravamen. Jesús no vino a abonar a nuestra cuenta, vino a liquidarla y con eso obtuvo eterna redención. Ya no tienes miedo de que el cobrador venga cada mes, ese cobrador que es la culpa, y toque a tu puerta, porque el sacrificio de Cristo fue un pago definitivo que destruyó el acta que estaba en nuestra contra. Esta realidad de lo que hizo Cristo nos lleva a lo que en verdad tiene valor, un valor efectivo, que no es otra cosa más que Cristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 a 14. Dice así la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a orar. Amado Padre, una deuda eterna es lo que teníamos y Cristo la pagó. Es una redención eterna. Ayúdanos a entender cómo lo hizo, por qué lo hizo y cómo estamos unidos a Él. Y eso es lo que nos hace participar de toda esa obra de salvación, unidos a Él. Él murió en nuestro lugar, pero morimos juntamente con Él. Y por eso Dios perdona nuestros pecados, por Cristo, que es el que tiene el verdadero valor, el único que tiene verdadero valor en todo el universo. Ayúdanos, Padre, danos de tu Espíritu y guíanos para entender tu palabra. Pedimos que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. En los primeros 10 versículos, el autor habló del antiguo pacto
que Dios hizo con el pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto, librándolo de la esclavitud, y habló del sacerdocio levítico al que estaba asociado ese pacto. Ese pacto se caracterizaba por un santuario, un lugar construido por hombres, y eso significaba que era temporal, y tenía ordenanzas o reglas que incluían sacrificios que se hacían repetidamente, porque esos sacrificios no tenían la capacidad de perfeccionar al adorador. Todo eran figuras y sombras. Todo este sistema era imperfecto, lo que hacía necesario un nuevo pacto que fuera eficaz y permanente. Pacto perfecto, con mejores promesas. Se necesitaba un sacrificio que pudiera limpiar los pecados y permitir al pecador llegar a la presencia de Dios. Se necesitaba la obra expiatoria de Cristo, como ya el autor lo había dicho en Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del pacto. Por medio del culto en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos enseña que el camino a la presencia de Dios, que es Cristo, no estaba claramente revelado. No podía manifestarse plenamente mientras el primer tabernáculo, el tabernáculo terrenal, estuviera de pie. Hasta que Cristo viniera y estableciera el nuevo pacto, los sacrificios debían continuar tal como estaba prescrito. El santuario terrenal, que es el primer tabernáculo, era solo un símbolo, una representación para el tiempo presente que tipifica la obra de Cristo. Los sacrificios se hacían, pero no podían quitar el pecado ni purificar la conciencia, por lo que debían ser ofrecidos repetidamente. Estas leyes, ceremonias, ritos y sacrificios corresponden al primer pacto y debían celebrarse hasta la venida de Cristo, quien como hombre cumplió con todas las leyes y preceptos de una manera perfecta, quedando cubiertas todas las obligaciones a las que el pueblo de Israel se había comprometido con Dios. Entonces él, al cumplir, estableció la realidad de un nuevo pacto con base solamente en la gracia. Entonces el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los hebreos a los que se escribió esta carta habían vivido dentro de la religión judía, y el autor les recuerda que Cristo, el Mesías que ellos esperaban, ya había venido y que ya está ministrando como sumo sacerdote, por lo que el nuevo pacto ya es una realidad. Ya no es solamente una profecía del profeta Jeremías, es la adoración que deben vivir ahora. Les dice que Cristo está presente como sumo sacerdote en un santuario celestial, que es infinitamente más grandioso en todos los sentidos que el terrenal. El tabernáculo terrenal, Dios lo diseñó, pero estaba hecho por hombres, con materiales comunes de esta creación.
Y aunque era impresionante para el tiempo y el lugar en el que fue construido, ahí en el desierto, su interior, al que, al que solo podían entrar los sacerdotes, era algo extraordinario. El lugar santísimo era todavía más solemne, más impresionante, pero a final de cuentas era solamente una carpa. El templo de Jerusalén, que lo sustituyó cuando el pueblo llano peregrinaba por el desierto, estaba hecho con materiales más duraderos, de piedra, de cantera. Era espléndido, pero también estos materiales se desgastan con el tiempo, se deterioran y se destruyen, que fue finalmente lo que ocurrió con ese templo, que fue totalmente destruido. De esta manera, cuando el templo fue destruido, Dios dio por terminado ese pacto antiguo, porque ya no había ese santuario en el que debían ir a cumplir los ritos del pacto. Ya no se podía hacer el culto. Por el contrario, el santuario celestial no fue construido por hombres, no fue construido con materiales terrenales que se desgastan y no fue construido en este mundo. Lo hizo Dios en el cielo y con materiales celestiales. En realidad, el santuario celestial es lo que nosotros llamamos el cielo. Es el lugar donde Dios habita. La tierra, como toda la creación, le pertenece a Dios, pero Él habita en el cielo. Nosotros volteamos hacia arriba y vemos las estrellas, pero Dios está más allá de lo que podemos entender como universo, fuera de la creación. El escritor de Hebreos ha explicado que Jesucristo está en el trono de Dios. De esa manera resalta su divinidad y el estado de exaltación. Está sentado a la diestra de Dios después de haber efectuado la purificación de los pecados. Está en donde está la presencia real de Dios, lo que sería el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Bueno, sabemos que Dios está en todos lados, o sea, Dios es espíritu, no ocupa un espacio, pero es una manera para que nosotros podamos entender. Este es el lugar más grandioso que cualquier cosa que puedan hacer manos humanas. Dice en Hebreos 1:8, hablando de Cristo, dice, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Está reinando. Y en Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo es rey y sacerdote al mismo tiempo, tal como Melquisedec. Gobierna y ministra en el mismo lugar. Su palacio y su santuario son del mismo lugar. El énfasis en este pasaje está en el santuario por lo que representa la figura del tabernáculo, el de Cristo perfecto, hecho con manos, hecho con, no con, bueno, con manos, pero no humanas y eterno. Los antiguos sacerdotes iban al lugar santo para servir a favor del pueblo. Su servicio era para el pueblo, pero no con el pueblo. El pueblo no podía entrar a ese lugar santo, la antesala del lugar santísimo.
Lo mismo ocurría con el sumo sacerdote en relación al lugar santísimo, donde los otros sacerdotes no podían entrar nunca. Pero nuestro sumo sacerdote celestial, lleva a su pueblo con él al santuario, pero el santuario que está en el cielo, no a la presencia simbólica de Dios, sino ante su presencia real, no solamente que fuera delante de nosotros, abriendo el paso, nos lleva junto con él. Ese santuario terrenal finalmente fue destruido, pero Dios no destruye por destruir, no derriba lo viejo para dejar un lugar vacío. Él vence el mal y del mal saca lo bueno. Y después de que lo bueno haya cumplido su propósito, lo quita para poner algo todavía más excelente. Jesucristo, como sumo sacerdote, supera por mucho la grandeza y perfección del tabernáculo terrenal. Entró a un tabernáculo más grande y más perfecto, que sería el que está en el tercer cielo, más allá de donde están las estrellas, a través del cual Cristo entró al lugar santo y nos abrió paso hasta el lugar santísimo. Pero el autor de Hebreos da a entender que el tabernáculo es el cuerpo de Cristo, cuando nos dice que el velo es su carne. En Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo mismo es el tabernáculo celestial, es el verdadero tabernáculo que Moisés representó con el que construyó en el desierto. El versículo 11 dice que el tabernáculo es el que fue construido, no es de esta creación. La humanidad del Señor Jesús es el comienzo de una nueva creación, pero no es el cuerpo visible en sí mismo a lo que se refiere el tabernáculo, ya que no es la sangre visible en sí misma a la que se refiere la sangre, sino a la naturaleza humana en la persona del Hijo de Dios, el Verbo que se ha hecho tabernáculo, que habitó entre nosotros. De cierta manera, Él ha tabernaculeado entre nosotros, y por lo cual es el principio de la creación de Dios. En el Evangelio de Juan 1:14, leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, la palabra traducida habitó significa acampar o residir, como lo que Dios hizo en el tabernáculo en el desierto. Entonces se leería este versículo de Juan: el Verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Es Dios con nosotros, pero de una manera más cercana de lo que era la presencia de Dios allá en el desierto, cuya presencia entre el pueblo se restringía al lugar santísimo. Jesucristo, como sumo sacerdote, por mucho la grandeza del lugar santo. No había necesidad de una palabra especial para designar este lugar, para expresar la grandeza de ese lugar santo. Cristo, por un tabernáculo mayor
y más perfecto, entró una vez en el lugar santo. Y si el tabernáculo era más amplio y más perfecto, necesariamente el lugar santo también lo era. Lo mismo aplica para los dos tabernáculos, el que Dios habitó en el desierto y el tabernáculo como el que Cristo habitó cuando estuvo entre nosotros, que es su cuerpo. Y entró por el tabernáculo de su plena humanidad al correspondiente lugar santo. Fue al lugar santo del mundo eterno. Entró en el lugar santísimo del universo, en donde está el trono de Dios. Pero Dios nunca hace nada apresuradamente. Así que Cristo, después de recibir las llaves del mundo invisible, durante 40 días se apareció a sus discípulos en diferentes momentos, a fin de asegurarles en sus mentes que todo el poder les dado en el cielo y en la tierra, y que un camino más claro, un camino totalmente despejado, que nadie puede bloquear, se ha abierto desde la tierra hasta el cielo. Luego ascendió en gloria para ocupar el lugar que le correspondía como ministro del santuario y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No hay un lugar más alto en todo el cielo en el que Jesucristo está hoy con nuestra naturaleza, esa misma naturaleza. Está tan alto como Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay nada más alto que eso. Es una sangre, su sangre de valor infinito. Dice el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sistema del antiguo pacto dependía de sangre de animales, de corderos, de becerros, de machos cabríos, de palomas o tórtolas, según la gravedad del pecado y la situación particular de cada persona que ofrecía el sacrificio, incluyendo su situación económica. Pero cualquiera de esos sacrificios cubría el pecado solo temporalmente y volvían a pecar y tenían que volver a presentar otro sacrificio. El día de la expiación era una vez al año, era el sacrificio de purificación total de los pecados, transgresiones e iniquidades cometidos por el pueblo de Israel durante todo el año anterior, incluidos los pecados cometidos en ignorancia o por ignorancia, pecados que ellos no sabían que era pecado o pecados que habían cometido y no se habían dado cuenta. Pero en este día se expiaba la impureza ritual y los pecados que contaminaban el santuario y a la comunidad. Se perdonaban las transgresiones de todo el pueblo de Dios, limpiando impurezas que los sacrificios diarios no cumplían. Eliminaban la contaminación del tabernáculo o del templo y del pueblo, y así se permitía la presencia de Dios entre ellos. Era una limpieza total y anual que restauraba la relación de pacto entre Dios y el pueblo. Cristo, como sumo sacerdote, presentando su propia sangre, sobrepasa el valor de la sangre de todos los animales juntos. El valor de la sangre se debía al valor de la vida. La sangre que fluye en nuestro cuerpo, entre la carne,
es la que mantiene la vida y por eso está destinada a ser presentada como sacrificio para expiar los pecados. La sangre era importante en los sacrificios porque era el recordatorio de Dios al pueblo, que Dios demanda muerte por el pecado. La paga del pecado es muerte, dice Dios. El que peca debe morir, debe pagar con su vida. Esa es la relación que tiene la vida con la sangre. Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre. Toda vida es valiosa, pero el valor de la vida está relacionado con la grandeza o la dignidad de la persona. Cuando muere un rey o un presidente, se le rinden honores y se hace un funeral de Estado, lo que no sucede con una persona común. Cuando un hombre muere o un hombre es asesinado, su alma no muere. Sin embargo, el alma es lo que da la vida al cuerpo y se le da muchísimo más importancia a la muerte de un hombre que a la muerte de un animal, porque un animal no tiene alma. Pero a pesar de la grandeza de la diferencia entre el hombre y un animal, es solo una diferencia en grados. El hombre no es más que una criatura, pero también el animal, pues es una criatura. Pero la diferencia entre Dios y el hombre es tan grande como la que existe entre el creador y la criatura. Sin embargo, en la persona de Jesucristo, el creador ha llegado a una unión más estrecha con la humanidad que la que existe entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Estamos unidos a Cristo, somos unos con Cristo. Por eso morimos con Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Aunque quizás no sea apropiado decir que Dios murió, sin embargo, el que murió fue Dios. Dios no dejó de existir porque la divinidad es eterna, pero la naturaleza humana de Cristo murió cuando su alma, se separó del cuerpo. La muerte física ocurrió en la naturaleza humana de Jesús cuando Él derramó toda su sangre. La vida de la carne en la sangre está. Fue el sacrificio final para la salvación. La persona infinita del Hijo estaba en obediencia. La persona infinita del Hijo estaba en el sufrimiento. La persona infinita estaba en la muerte, impartiendo valor y mérito ilimitados a pecadores, para hacer una propiciación por nuestros pecados. Y dice la palabra, y no solo por los nuestros, sino por los de todo, por el mundo entero. Debido a que la persona es tan grande, la preciosidad de la sangre ha llenado todo el cielo y ha convertido el trono de la majestad de Dios en un propiciatorio. Ese propiciatorio estaba ahí, que era donde se derramaba la sangre de los sacrificios. La expiación fue posible porque Cristo era tanto Dios como hombre, y eso hizo que su muerte tuviera un valor infinito. Jesucristo sobresale como su sacerdote en la perfección de su obra. El sumo sacerdote judío estaba obligado a ir al lugar santísimo todos los años
porque no había una reconciliación efectiva. Solo se lavó superficialmente, externamente. Solo se administró entonces un perdón temporal. Pero el sacrificio de Cristo produjo una reconciliación completa. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué hizo esto? Es una purificación para servir. Dicen los versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los judíos estaban obsesionados con estar limpios ceremonialmente. Tenían mucho cuidado de lo que tocaban y de lo que comían. Ellos no tenían contacto con los gentiles para no contaminarse. No entraban en sus casas. Y antes de comer, se lavaban muchas veces. Pero su mejor recurso para estar limpios, los sacrificios. Sacrificios en que se derramaba sangre de un animal. Estos sacrificios imperfectos los consideraban suficientes. Les dice el autor que deberían considerar mucho más que suficiente el sacrificio perfecto de Cristo. Las cenizas de la becerra se refiere a los restos de una ofrenda de holocausto que eran preservados y rociados en la fuente de bronce para lavar y para proveer agua adecuada para las ceremonias de purificación. Se debía buscar una vaca alazana, que es decir, una vaca roja de color rojo, que fuera perfectamente en color. Había para los judíos unas muy, muy precisas. Debía ser una vaca a la que no se le hubiera puesto yugo, y el sacerdote la debía sacar del campamento, degollarla, rociar la sangre hacia el santuario 7 veces, luego se quemaría todo, su cuero, sangre, hasta su estiércol. Las cenizas que quedaban eran esa agua de la purificación. En Levítico 19:9, ahí en ese capítulo pueden ver todo el proceso, pero dice ahí en 19:9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Los que quedaban inmundos por tener contacto con cuerpos muertos, con huesos o tumbas, o por comer algo inmundo, debían ser rociados con agua mezclada con esas cenizas de la vaca. Hubo una contaminación externa y se ofrecía una limpieza externa, pero nada más. Los sacrificios y los ritos no hacían nada por librar el alma de la contaminación mortal del pecado. Esto era una sombra que se hizo realidad y terminó cuando Jesús ofreció una purificación perfecta. No existe un agua que purifique.
No hay nada que limpie, ni el agua bendita, ni una medalla, escapulario o ungüentos milagrosos. Para los judíos, lavarse era purificarse, pero era solamente una superstición. Aquellas cenizas y todos los ritos y sacrificios eran un símbolo externo de purificación del pecado, y durante su vigencia cumplieron su propósito. Purificaban la carne, purificaban lo externo, exteriormente. Nunca era suficiente, porque en cada paso en este mundo estaba la posibilidad de contaminarse y volverse impuro. Los hermanos de las iglesias, de las epístolas de los hebreos, son animados a no abandonar su fe, ni aun en tiempos difíciles, porque la única respuesta para ser purificados de verdad y para siempre está en Cristo. Jesús vino a la tierra en obediencia al Padre y mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Si los animales que se ofrecían en los sacrificios debían ser sin defecto, Jesucristo no solo es sin defecto, es perfecto, y su sangre, por ser Él quien es, tiene un valor infinito. Se ofreció a sí mismo. Él es el sacerdote y es la víctima. Su sacrificio libra de toda culpa y de toda contaminación por el pecado. La sangre de Jesús no solo nos perdona, sino que nos libera de nuestros esfuerzos inútiles, de nuestra religión externa, de esas obras religiosas que hacemos por tratar de ganar el favor de Dios con méritos propios. Todo eso no son más que obras muertas. Una vez ya limpios por su sangre, podemos estar delante del Dios Santo, puros, sin mancha y sin culpa. El sacrificio del Señor Jesús quitó el abismo de separación que había entre Dios y el hombre. Con sus pecados lavados, ya podemos servirle con una conciencia limpia. Cristo nos limpia desde dentro, no solamente exteriormente, desde el fondo, desde dentro, de dentro hacia afuera, que es donde está el verdadero problema, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y hace más que solo purificar al viejo hombre, lo reemplaza por uno nuevo. Purifica la conciencia y nos hace hombres nuevos. Dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No somos limpiados solo para sentirnos bien, sino para servir al Dios vivo. La pureza interna nos capacita para una relación genuina y un servicio real. Si Cristo ya pagó por tu redención eterna, tu servicio a Dios no nace del miedo al castigo, sino del amor y la gratitud por su sacrificio. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vemos este versículo, aquí Pablo usa un lenguaje sacerdotal. Sacrificio, santo, culto.
Si Cristo es el sacrificio perfecto, no reaccionamos matando animales, sino ofreciendo nuestra vida diaria como un acto de adoración lógica y racional por lo que Él hizo. Es entregar nuestra vida diaria, porque siempre estamos en la presencia de Dios, siempre, no solamente aquí. Todo lo que hacemos, lo hacemos en su presencia. Entonces, si nuestra vida no es una vida de adoración, no estamos teniendo ese privilegio que deberíamos tener. Estamos considerando que no estamos ahí. No estamos para adorar a Dios con nuestra vida diaria. Cristo nos limpia pagando un alto precio. Él abrió el acceso directo a Dios y a todas las bendiciones, a la vida eterna. Y nosotros muchas veces no lo servimos, no lo adoramos. No tienes que hacer nada para ser limpio o para purificarte. Él ya lo hizo todo con el precio de su vida. Lo único que debes hacer es creer que así es. Creer y arrepentirte. Creer y poner tu fe en Cristo. Oír y vivir el Evangelio. Pero aún sabiendo esas verdades, no lo hacemos por la dureza de nuestro corazón. No compartimos la palabra. No podemos dejar un partido de fútbol, por ejemplo, una comida, un cumpleaños, a veces un tiempo de trabajo, que es domingo. No dejamos nada de eso por el culto, donde podemos adorarlo y rendirle alabanza. El que se entregó totalmente por nosotros, no es digno también de todo nuestro ser. Él es el Señor de los cielos. ¿No es digno también de nuestra máxima honra y alabanza? Dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Lo que hizo el Señor al presentarse como ofrenda y sacrificio, ¿acaso no fue suficiente? ¿No es suficiente? El que se hace maldición por nosotros, ¿no es acaso digno de nuestra honra? ¿Cuánto le costó a Él limpiarnos plenamente de todo nuestro mal? Fuiste limpiado con un propósito, para servir al Dios vivo. Sal de aquí sintiéndote no solo perdonado, sino habilitado para amar y servir a los demás con la libertad que solo Cristo da. Sal para servir a Cristo, porque solamente Cristo tiene un verdadero valor.